Bienvenido a otro Diálogo Sin Límites. Hoy, Julián, vamos a hablar de un tema muy importante y que ha estado en la palestra pública, ¿no?, en estos días, y es que la inauguración, o no tanto la inauguración, sino que ya abrieron la cárcel de La Parra, naturalmente, para ir metiendo ya algunos presos que están en La Victoria, y eso ha traído como condición o como consecuencia de que Danilo Medina ha dicho que él ya la inauguró. Y precisamente vamos a hablar de inauguraciones al vapor en República Dominicana. Y es importante que toquemos ese tema porque muchos gobiernos les encanta inaugurar cuando están terminando los gobiernos, faltando 1 o 2 meses, incluso después que pierden las elecciones, les encanta inaugurar cientos de obras o veintenas de obras, ¿no? Y naturalmente él hizo una inauguración al vapor con la cárcel de Las Parras. También, para que estemos dentro del contexto, también inauguró la avenida ecológica, incluso ya después que él había perdido las elecciones. Y también inauguró la famosa parada de guagua, que está en el Parque Mirador del Este, naturalmente, ¿no?, que hoy en día se ha convertido en la parada de la cultura. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo he estado escuchando ese tema, sobre todo el de La Parra, y cuando lo escuchaba, yo veía algunos también comentaristas, algunos colegas, que querían hacer como todo un aspaviento, y yo decía, pero ¿y cómo es posible si esa cárcel estaba en condiciones no aptas para ser entregada en ese momento? Y todos sabemos los vicios que tenía y que todavía se está en un proceso todavía de remoción, vamos a llamarlo de esa manera. Y también querían como decir, no, que la inauguración, que fue Danilo, que no fue este gobierno. Bueno, yo creo en lo que se denomina la continuidad del Estado, porque el dinero que se invierte en una obra es dinero de los bolsillos nuestros. O sea, es dinero que nosotros lo pagamos con creces, porque lo pagamos a través de los impuestos. Y ese relajito de que eso lo hice yo, o que el otro no puede, o sea, si el otro lo termina, que lo que están es terminando obras, oye, que nosotros hicimos, como que si esa obra que se hizo o que se está haciendo, como que había que dejarlo de esa manera, como se hacía antes, de una manera irresponsable. Y yo creo que la ciudadanía, o sea, las personas deben de hacer ciudadanía y no dejarse engatusar por discursos de esa especie, discursos que lo montan, o sea, es un montaje que hacen de narrativa, e incluso hacen mucha bulla para que el fondo realmente no se conozca. Y ustedes saben que esa cárcel y situaciones también similares, y por otros casos, hay personas que hoy en día todavía se encuentran en las ergástulas o sea, en las cárceles. Exacto. Entonces, yo creo que si algo anda mal, lo que hay que corregirlo. O sea, yo no vi que el presidente fue a inaugurarla ni nada por el estilo, pero ustedes saben que eso es lo que es la forma. O sea, usted lo envuelve en ese manto, y también ustedes saben, si ustedes se leen sobre la estrategia de comunicación de Goebbels, de Joseph Goebbels, si ustedes se leen sobre la estrategia de comunicación de Noam Chomsky, si ustedes se leen a Habermas, si ustedes se leen a Newman y a un sinnúmero de teóricos de la comunicación, se darán cuenta que eso forma parte de todo un montaje. Yo te descalifico, o sea, no reconozco
no reconozco lo tuyo, y entonces lo que hago es que te descalifico y me voy a veces, o sea, no entro al fondo pero también, del meollo, exacto, sino a la forma. Ahora, ya para concluir, ustedes saben que la terminación de esa cárcel va a traer también, ha traído ya un renacer tanto en Las Parras como en los lugares aledaños a donde está construida. Ustedes saben que eso va a impactar en la economía de ese entorno, más otro entorno, incluso para conocimiento de muchas personas, ya establecieron una ruta de guagua, que también atraviesa el sector que se llama también Bellavista. O sea, por el mismo pueblo de Bellavista y por todo ese entorno, ya hay una ruta de guagua. Bueno, precisamente lo que uno toma como idea central de esto es que muchas veces los políticos, aunque hayan sido gobernantes, no tienen criterio claro sobre el conocimiento de las cosas, sobre la realidad social, sobre la realidad política, y naturalmente opinan sobre cosas que a veces se les vuelve a ellos contrario. Porque es un boomerang, porque la misma población está consciente de que esa cárcel no apenas tenía un 20%. Incluso cuando yo una vez fui allá, pasé por ahí, porque uno como profesional del área de la construcción, pues uno recorre muchos lugares y esa cárcel no tenía ni ventanas. Las plantas se las habían llevado, las plantas eléctricas, eso estaba bajo plantas cenagosas y todo eso. Eso estaba completamente abandonado cuando comenzaron este gobierno a trabajar la remodelación y la terminación de ese proyecto. E incluso muchas veces remodelar algo que se hizo cuesta más que hacerlo nuevo, porque hay muchas cosas que se pierden y otras que están mal diseñadas y técnicamente no están bien construidas, que hacen que los gobiernos tengan que hacer mayores inversiones a la hora de remodelar o de ampliar cualquier tipo de proyecto. Entonces, los gobiernos, todos los gobiernos, tienen que tener un presupuesto. No se debe hacer ningún tipo de construcción si no hay un presupuesto y hay una planificación de ejecución. Por eso es que la mayoría dejan los proyectos sin terminar, para que el otro lo termine. Suerte que el gobierno de Luis Abinader, pues por lo menos le ha dado continuidad. Pero aquí hay proyectos de hace más de 20 años que no se han terminado, que vienen desde la época del 78, del 82, del 96, etcétera, ¿no? O del 2000, 2004, etcétera. Entonces, los gobiernos tienen que tener, cuando van a hacer un proyecto, tener el dinero ya en el banco, para que eso tenga una planificación y diga cuándo se va a terminar. Eso es lo que tienen que hacer, no esa irresponsabilidad. Ese eufemismo con que uno ve muchas veces, de que cuando se hace una obra pequeña, no, que es una obra pequeña. Pero entonces eso también, eso es una obra grande, pero te estoy diciendo, sí, cuando se hace una obra pequeña, entonces la comunidad no tiene valor. No tiene valor. Las comunidades no la necesitan, no la requieren, pero es porque no lo hicieron esas personas, a otras personas, o esos otros gobiernos. No, o sea, no voy a hablar de ninguno en particular. Entonces, si le hacen una cancha, un techado, si hacen un play, si hacen un centro comunitario, si hacen un para agua, a que sea pequeño, unos tanques. ¿Tú sabes lo que pasa? Que los gobiernos y quienes dirigen muchas veces las direcciones de los gobiernos no tienen idea de que las obras pequeñas hacen todo un conjunto de la planificación del desarrollo urbano. Es decir, en los municipios no son las grandes obras las que se deben inaugurar, son las pequeñas obras que están dadas en el municipio. Las grandes obras lo que hacen que son obras regionales, son obras provinciales que traspasan varios municipios y varias regiones y que conectan regiones una con otra. Esas son las grandes obras, como las grandes vías. Pero cuando hay planificación del territorio,
las obras pequeñas están instaladas ahí, por ejemplo, los equipamientos urbanos, los liceos, los hospitales municipales, las escuelas municipales, los parques municipales, lo que tú dices, los espacios públicos, esos son obras. Lo que pasa es que en este país no hay una planificación del territorio que le diga a la gente dónde van a ir cada una de esas obras y la gente naturalmente se la inventa. Entonces, cuando se empiezan a inaugurar ese tipo de obras, implica que hay una falta de planificación y sostenibilidad. Muchas obras no se integran a los planes urbanos o territoriales, violando incluso la misma ley que ya se creó, la 368, que antes estaba establecida en otra ley. Sí, Entonces, eso es. El mismo Danilo, yo no quiero que dejemos pasar esto, sí. El mismo Danilo inauguró también la avenida ecológica, profesor Van Bosch, que ahora se va a llamar profesor doctor Peña Gómez. Y esa avenida ecológica hoy está arrabalizada, está mal diseñada. Incluso ahí hay muchísimos accidentes porque tiene curvas que no debieron hacerla. Y además, el que pasa por ahí sabe que hay más de entre 12 y 15 charcos de agua que se posan cada vez que llueva. Exacto. Y está arrabalizada. Por ahí. Y fue inaugurada. Y todavía le faltan muchísimos tramos. Habría que ver incluso económicamente esa parte. Lo mismo que pasó con la parada de guagua, que también fue inaugurada al vapor y que incluso generó muchísimos conflictos políticos y sociales, pero que también está establecida dentro de una zona que no es apta para instalar una parada de guagua. Es un pulmón. Nosotros, ecológico. y aparte de que es un pulmón, está fuera de la Avenida de las Américas. Nadie sabe entrar por ahí. Genera muchísimos conflictos. Y usted sabe muy bien que la parada de guagua también genera mucha mugre, mucho problema de tipo social. Y instalada al lado de un parque como ese, es un gran problema. ¿Dónde hay que instalar una parada de guagua? En las afueras de las ciudades. Así es que se instalan. Y yo siempre he recomendado que se instale entre la avenida ecológica con la Juan Pablo II, que ahí hay muchos espacios para que se pueda instalar una gran parada de guagua. Y está cerca del aeropuerto, todo el que viene del este se puede instalar ahí, todo el que viene de del noreste de Samaná puede llegar ahí, y hasta ahí va a llegar incluso el metro que el presidente de la República ha planteado, que va a llegar hasta el aeropuerto, porque la gente desde ahí puede llegar a la ciudad sin ningún tipo de problema. Las paradas de guagua no pueden estar en el centro de la ciudad, porque sí, ya de por sí le añaden un conflicto más a los problemas de la ciudad. Bueno, en ese sentido, yo creo que esa parada, además de que se haga o que se debe de hacer en las afueras de Santo Domingo Este, yo también creo que en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, hay que hacer paradas. Hay que hacer paradas, que eso desahoga también el centro, el centro de la ciudad. Claro. De la ciudad. O sea, eso lo desahoga. Y entonces, eso es lo que se requiere. También yo soy partidario de que se construyan grandes mercas, o sea, varios mercas. En las afueras de la ciudad también. En las afueras de las ciudades. De las ciudades. O sea, eso debe de hacerse. Es una política hay que descongestionar el Distrito Nacional. Desconcentración y descentralización de la ciudad. Y descentralización de la ciudad. Y también, ustedes saben que las grandes ciudades se hacen buenos ramales, y buenas avenidas. Claro. Por ejemplo, que yo vi bien que en Santo Domingo Este, la avenida que tiene que ver, que va para San Isidro, o sea, cómo le cerraron algunos pasos, o sea, porque incluso ahí había muchos accidentes y también había muchas muertes. O sea, por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo, o sea, me vino a la mente una vecina que vivía encima de, o sea, nosotros vivíamos encima, y cómo ella cruzando esa fue al supermercado, a uno de los supermercados, y cruzando esa avenida vino una guagua y se la llevó. Ustedes ven, entonces se la llevó. ¿Y qué digo? ¿Qué yo digo? Que se están haciendo ese tipo de cosas. O sea, es bueno que seguir. Es que
yo vuelvo y repito, todo tiene que estar establecido en un plan de ordenamiento territorial. Y los planes de ordenamiento territorial se dividen en tres. Ordenamiento territorial regional, que ocupa el país entero. Tú haces un ramal, tú acabas de decirlo. Tú tienes que crear una infraestructura vial que incluya el país completo, aunque eso sea a largo plazo. Pero que eso no se debe desvirtuar en el tiempo. Y crear sistemas de ciudades, donde tú le das importancia a las ciudades más grandes del país y tú la integras con esos ramales y la vas bifurcando hacia las ciudades más pequeñas. Y después que tú haces eso, entonces tú entras a las provincias y creas un plan de ordenamiento territorial en las provincias, donde van a venir vías mucho más pequeñas, pero con la importancia que se requiere a nivel general. Y después tú vas entrando al municipio. Esa es la forma de la planificación del territorio. Y cuando tengamos todo eso, cualquier gobierno que llegue y que respete esa planificación del territorio, va a continuar permanentemente en la construcción de ciudades que ya están planificadas a largo plazo, siempre entendiendo hacia dónde deben ir las áreas administrativas, las áreas industriales, las áreas comerciales, las áreas, los equipamientos hospitalarios, los equipamientos educativos. Todo eso hay que tenerlo. Nosotros tenemos una ley, pero no la usamos para ningún tipo de construcción. Entonces, todas las construcciones que se hacen deben estar ya previamente establecidas dentro de un plan de ordenamiento territorial, porque tú sabes, tú tienes que saber hacia dónde crecen las ciudades, hacia dónde la gente se está dirigiendo. Por ejemplo, cuando tú haces esos grandes centros comerciales, tú sabes que eso va a tener una demanda inducida. Por lo tanto, si tiene una demanda inducida, ya tú tienes que crear las condiciones para que la gente pueda vivir ahí, crear las condiciones para que las vías reciban a esa población. Y que hayan vías alternas. Naturalmente, Exacto, hayan vías alternas, paralelas, y que se puedan crear lo que son los parviales y todas esas cosas. Porque si nosotros seguimos metiendo a la población en lugares sin tener una planificación bien establecida, la gente va a empezar a construir como quiera. Incluso las viviendas, donde quiera que hay grandes centros urbanos o grandes centros comerciales, ¿qué hace la gente? El mismo mercado. Sí. Los grandes constructores compran y establecen edificaciones en altura. Y eso mismo, esas edificaciones, donde vivía una familia de 5 personas, en un solar así, viven ahora 200 personas y te generan 200 vehículos nuevos, y eso trae como consecuencia el tránsito que vaya generándose ese tipo de conflicto. El concepto que debe de tener es un concepto de ciudades, o sea, por ejemplo, yo veo que también se hacen muchas construcciones, ¿no? ¿Verdad? Y se quedan solamente en la vivienda, solamente. Entonces, los servicios muchas veces no se toman en consideración, claro, en cuenta. Por ejemplo, si hay unos proyectos que son un poco, vamos a llamarlo así, pronunciados, entonces, ¿por qué no se le hacen por ahí mismo? Se hacen estudios y se hacen escuelas, se ponen otros servicios porque ahí entra lo que hemos hablado. Si tú tienes dibujado, vamos a llamarlo así para que la población ya no se entienda, tú tienes que dibujar, diseñar la ciudad. La ciudad tiene que estar establecida. Una gente va a cualquier ayuntamiento y ve la ciudad dibujada, y dice, pero mira, ahí van a hacer un edificio, allí van a hacer una escuela, porque ya está un play, un parque, pero ya está diseñado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Erogar los fondos, presupuestar eso y construirlo, pero ya está establecido, con sus calles, con sus avenidas, las aceras, por ejemplo. Tú tomas la ecológica como ejemplo, porque yo paso mucho por ahí, y la ecológica no tiene acera ahora mismo. Una avenida tan grande como esa debe de tener mínimo 5 metros de acera. Pero lo que tiene es 1 metro de acera, porque los mismos constructores no les importa. Y han permitido construir prácticamente al borde, ahí cerca. Exactamente, y se establece, y muchas veces ya aparece la 17, después de la hípica para allá. La avenida ecológica aparece la 17, en términos no despectivos, sino que hay ya mucha gente, muchos talleres de mecánicas, hay muchos negocios informales
que se han ido estableciendo y han tomado hasta las aceras y todo eso. Entonces, eso es producto de lo que como nosotros empezamos. Inauguraciones al vapor, sin ninguna normativa. Cuando tú inauguras una gran avenida, tú tienes que crearle una ley a esa autopista para que la gente no se pueda instalar, pero también darle seguimiento a lo largo del tiempo. Claro. Las autoridades deben darle seguimiento. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Eso es para mantener, o sea, hay que mantener una ciudad también de manera constante y permanente, darle mantenimiento. Así que ese es el criterio, es el concepto, de esa manera es que se debe de trazar lo que es las ciudades y también en todo el país, porque como sabemos, se ha trazado todo vamos a llamarlo así, un mapa conceptual, y ese mapa conceptual es el que nosotros debemos de plasmar. Mira, son ciudades inteligentes, o sea, nosotros no podemos seguir, o sea, que se siga construyendo para que hayan esos tugurios, para que estén pululando tantos males, porque muchas veces lo genera el mismo entorno. O sea, tenemos que tener ciudades amigables, ciudades comunicadas, o sea, que sean realmente, eso le dé un visto bastante positivo, y cuando la gente llegue, o sea, ok, usted dirá, bueno, sí, el barrio, pero un barrio que esté bien estructurado. Sí, que esté bien estructurado. Claro, el concepto de barrio no es despectivo. No es despectivo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú tomas los barrios y lo que hay es mucha pobreza, entonces se convierte en despectivo. ¿Dónde tú vives? Un barrio. A la gente ya no le gusta decir que vive en un barrio. Fíjate que la gente mentalmente ya habla, yo vivo en el residencial tal. Sí, aunque esté enclavado. En la urbanización tal. Aunque esté enclavado. Aunque esté enclavado en el barrio. Exacto. ¿Por qué? Porque en nuestro país se ha visto como despectivo. Pero el barrio es el elemento fundamental de la construcción de un municipio. La primera unidad más pequeña es la unidad vecinal. Después viene el barrio y después viene el municipio. Entonces es importante que nosotros retomemos el concepto de barrio. No como algo despectivo, sino como parte de una planificación integral donde estén las escuelas, los parques, los espacios públicos. No tienen que ser edificios en altura, no necesariamente, no tienen que ser tan de altura, pero pueden ser de altura, y que la gente conviva dentro de un ambiente amigable, como tú dices, dentro de un ambiente que la gente se sienta que los espacios le permiten que tú puedas hacer ejercicio, que tú puedas comunicarte, que tú puedas caminar por las aceras sin ninguna dificultad. Entonces, todo eso también implica que los municipios, los ayuntamientos también tienen que jugar un papel muy importante en eso y tener un conocimiento claro de lo que significa el municipio. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que la mayoría de los ayuntamientos, yo diría que el 90%, no tienen oficinas de planeamiento urbano, y si la tienen, no tienen la persona adecuada. Y muchas veces los mismos alcaldes tampoco entienden el concepto de municipio, y ahí viene uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Entonces es importante que retomemos hoy en día los profesionales de las áreas, que jueguen un papel fundamental en esto y que sean los que dirijan la política territorial. El gobierno es quien lo busca, pero quienes saben de eso, así como un médico lo ponen a dirigir un hospital, así también tienen que poner a dirigir los municipios, las regiones, etcétera, a los profesionales del área, a los especialistas del área. Bueno, es importante. Bueno, Ángel, ya hemos llegado a la parte final. Se acaba rápido el tiempo. Porque este diálogo tiene sus límites. Sí, sí, sí. Exacto, y el límite del tiempo, porque el tiempo hay que reconocer que ese no se para, ese continúa, pero bueno, deseamos que los amigos que nos ven y nos escuchan sigan el camino de diálogo sin límite. Que le den like,
y que también opinen para nosotros tener esa interacción, ¿no? Exacto.